¿Estás pensando venir a vivir a Alemania y no sabes por dónde empezar con el tema de las visas? O tal vez ya vives aquí y te preguntas qué otras opciones tienes si las cosas no salen como lo planeabas. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mon y para este video vamos a estar hablando de las visas. Creí pertinente este tema porque es una de las cosas que ya pronto se me viene, hacer la renovación de mi visa. Y me gustaría contarles un poquito mi experiencia, cómo ha sido desde que llegué a Alemania, qué tipos de visa he tenido y bueno, ojalá les sirva y les estaré dejando algunos tips como siempre. Pequeño paréntesis, para este video voy a estar diciendo mucho las palabras visa, Alemania y pasaporte. Dicho esto, continuamos. Voy a platicarles de los 3 tipos de visa que he tenido aquí en Alemania, empezando desde la Working Holiday Visa, la visa de trabajador no calificado y la visa de reunificación familiar con persona no europea. Y por último, un bonus. Vamos a hablar rápidamente de la Chance-Karte o la tarjeta de oportunidad. Esta yo no la he tenido, conozco muy poca gente que la ha obtenido, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta visa. La Working Holiday Visa. Este tipo de visa es un acuerdo entre diferentes países que te permite venir a Alemania para trabajar y viajar un poco y tiene una duración de 1 año. Pero, porque siempre hay un pero, con esta visa no puedes trabajar con el mismo empleador todo el año completo. Es decir, tienes que trabajar 6 meses con un empleador y después cambiar de empleador. Y es que el objetivo de esta visa no es tener un empleo permanente, es más bien un programa de intercambio cultural y laboral temporal. Por ejemplo, en mi caso, cuando ya fue aprobada mi visa, yo los primeros 3 o 4 meses estuve trabajando en un lugar y después cambié de empleador. Es que después de que terminaron mis 6 meses de trabajo con mi segundo empleador, ellos ya me pidieron hacer un cambio de visa si quería continuar trabajando con ellos. Y bueno, los países en Latinoamérica que tienen acuerdo con Alemania para poder acceder a la Working Holiday Visa son Argentina, Chile y Uruguay. Y los requisitos generales son tener entre 18 y 30 años en algunos países o 18 y 35 años de edad, contar con fondos suficientes para mantenerte los primeros meses, un seguro internacional y tu pasaporte válido. Y ahora, ¿por qué yo como mexicana pude acceder a esta visa? Bueno, lamentablemente México no pertenece a estos países que pueden acceder a la Working Holiday Visa y mi caso es un poco particular porque yo tengo doble nacionalidad, tengo un pasaporte mexicano y un pasaporte canadiense. Entonces yo llegué a Alemania con mi pasaporte canadiense y es por eso que pude acceder a esta visa, ya que Canadá también pertenece al grupo de países que pueden llegar a Alemania con este tipo de visa. En mi caso no hubo necesidad de hacer ningún tipo de trámite desde Canadá, simplemente llegué a Alemania, al aeropuerto e indiqué que venía a hacer el trámite para la Working Holiday Visa y no hubo ningún problema, me dejaron entrar simplemente. Pero sé que para algunos países es necesario que hagan el trámite de este tipo de visa desde su país de origen. Por eso que les aconsejo que antes de iniciar el trámite revisen la página de la Embajada de Alemania de su país porque los pasos o los requisitos pueden cambiar. Aquí les dejo una idea general, pero es mejor revisar cada caso en específico. Pero espera, no creas que te voy a dejar así. Si tú no perteneces a este grupo de países que pueden aplicar a la Working Holiday Visa, para eso está la Chance-Karte o la tarjeta de oportunidad, básicamente. Y es que esta visa puede parecer muy fácil de aplicar, pero tiene sus asegúnes. Y comenzaré diciendo quiénes pueden aplicar esta visa, básicamente cualquier ciudadano que esté fuera de la Unión Europea y que sea profesional cualificado o no cualificado. Y aquí voy a enfatizar un poco en una cosa que creo que a muchas personas las confunden. Tú puedes ser un profesional cualificado en tu país, pero eso no quiere decir que tu profesión esté reconocida y regulada en Alemania. Por ejemplo, si estudiaste una carrera o una formación técnica, claro que eres un profesional, pero para Alemania eso solo cuenta oficialmente si tu universidad o tu programa de estudio está reconocida ante la NABIN o el SAP y aparece con una H más. Y si tu profesión y tu universidad ya tienen esta H más, no necesitas hacer ningún tipo de homologación. Pero si tu profesión y tu universidad no tienen esta H más en estas dos bases de datos que te acabo de mencionar, no te preocupes. De todas formas, puedes aplicar a la Chance-Karte y entras a un sistema de puntos, donde tienes que comprobar y sustentar tu experiencia profesional y laboral que has tenido en tu país.
Y los documentos que puedes utilizar son tus contratos de trabajo anteriores, cartas de recomendaciones o certificados laborales y tu currículum. Y un consejo que te doy, eso sea para cualquier tipo de visa, si es que vas a venir aquí a Alemania, siempre trae cartas de recomendación o certificados laborales. Créeme que si vas a tener tu primera experiencia laboral aquí en Alemania te van a servir de mucho. Para mí me sirvieron muchísimo cuando encontré mi primer trabajo. Esto es muy valorado aquí y te va a servir mucho de respaldo para comprobar tu experiencia profesional. Con respecto al idioma, tienes que tener un nivel superior a la 1, o sea, a partir de la 2. Obviamente tienes muchas más oportunidades si tienes un nivel superior de alemán, o sea, el B1 o hasta el B2. Y adicional a esto, también debes de tener o es preferible que tengas un nivel bueno de inglés. Y aquí viene una de las cosas más complicadas de conseguir para muchos de nosotros, que es el dinerito. Sí, necesitas tener una cuenta bloqueada o comprobar que tienes los fondos suficientes para poderte mantener en lo que encuentras un trabajo, que se toman en cuenta aproximadamente unos 13,000 euros más o menos. Esto más o menos si te quieres mantener durante un año. Si no, puedes iniciar con 1,091 euros mensuales netos. Y este monto es un monto válido para el 2025. Obviamente no tener antecedentes penales y también tener un seguro médico válido aquí en Alemania, que puede ser un seguro médico internacional. Ahora pasemos a la visa número 2, que es una de las que tuve también, que es la visa de trabajador no calificado. Después de que se terminó mi Working Holiday Visa, yo ya tenía un trabajo y necesitaba hacer un cambio de visa y decidí hacer este cambio para una visa de trabajador calificado, pero me la negaron. Y la razón que me dieron fue que mi salario no alcanzaba el monto mínimo que se exige para subsistir, para pagar mi renta, comida y servicios y bueno, todo lo que implica vivir aquí en Alemania. Esto fue en el 2022 y en ese momento se exigían 2,500 euros brutos al mes y yo estaba ganando un poco menos que eso. Fue un momento súper frustrante para mí porque ya vivía aquí, ya tenía un contrato de trabajo con una empresa que era bastante conocida aquí en Alemania y bueno, simplemente quería seguir teniendo mi vida en este país. Los que ya han pasado por esto creo que podrían entenderme lo frustrante y lo agotador que es esta situación. Y después de tanto ir y venir, tantos correos intercambiados, el agente de extranjería que llevaba mi caso me dio una opción. No iba a hacer mi cambio a una visa de trabajador calificado, sino que iba a hacer un cambio a una visa de trabajador no calificado. Esta visa no aparece tan claramente explicada en las páginas oficiales de migración, pero existe bajo ciertas condiciones y está regulado por el artículo 19c, párrafo 1 de la Ley de Residencia Alemana. Y básicamente esta ley permite que la Oficina de Extranjería pueda ofrecerte un permiso de residencia, aunque tu caso no encaje en las categorías comunes o normales que ofrece Alemania para diferentes tipos de visas. Por ejemplo, la de trabajador calificado, la visa de estudiante, etc. Es como una especie de plan B que les da a ellos un poco más de flexibilidad para analizar tu caso y que tú puedas seguir trabajando en este país. Entonces, si por casualidad tú ya conseguiste un trabajo y vas a hacer un cambio de visa y por cualquier motivo te negaron el tipo de visa al que tú estás aplicando, ya sea como a mí que fue por salario o por cualquier otra situación, y si decides apelar, te aconsejo que te prepares muy bien. Adjunta tu contrato de trabajo, puedes pedirle a tu empleador que te haga una carta con una lista de las funciones que haces e incluso puedes mencionar la base legal que te acabo de mencionar anteriormente. Esto podría demostrar que tú estás informado y que estás muy interesado en quedarte viviendo en Alemania. Pero ojo, aún mencionando esta base legal, no es garantía de nada que te otorguen el permiso de trabajo. Esta visa siempre va a depender de los criterios y el análisis del funcionario que lleve tu caso. En mi caso, como ya les había dicho, yo estuve apelando muchísimas veces sin ninguna base legal y al final fue el agente migratorio el que me dio esta opción. Y nunca me dio una razón en particular, si fue por mi pasaporte, si fue por el tipo de trabajo que yo estaba haciendo. Entonces, por favor, no tomen esto como una garantía de nada. Simplemente les estoy contando mi experiencia personal, pero creo que siempre vale la pena intentarlo.
De todas formas, en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link de esta ley, así ustedes pueden revisarla y tomar una mejor decisión, o si ya están viendo su caso con un abogado de migración, tal vez puedan mostrárselas y ver si esto es una opción para ustedes. Y por último, pasemos a la visa de reunificación familiar con persona no europea. Y como aquí nos gusta el producto nacional, mi esposo también es mexicano. En realidad tenemos el mismo caso. Es mexicano y canadiense. Y para esta visa les voy a contar dos casos, el mío y el de una amiga, para que se den cuenta que hay reglas generales, pero que también cada caso es muy específico, dependiendo la situación de cada quien. Primero les voy a contar que yo con mi ahora esposo llegamos como pareja de hecho. Y es que para poder hacer la reunificación familiar, a fuerza tienes que estar casado. Nosotros en algún momento creíamos que con el documento de pareja, de hecho, podríamos hacer reunificación familiar, pero no es posible. Las únicas personas que están reconocidas legalmente como pareja de hecho son las personas del mismo sexo. Entonces decidimos que lo que más nos convenía era casarnos. Nosotros hicimos el trámite de la boda aquí en el stand de Sam, o sea, en el registro civil, y después ya iniciamos el trámite para la visa. Y aquí viene uno de los puntos importantes. Yo ya tenía una visa, un estatus legal aquí en Alemania, entonces nos casamos y después hicimos el trámite de la visa y yo no tuve que salir del país. Realmente en mi caso fue bastante fácil, he de decirlo, tomando en cuenta que los tiempos de espera para casarte aquí en Alemania y después hacer tu trámite de reunificación familiar toman muchísimo tiempo. Ahora viene el caso de mi amiga. Ella es mexicana y su esposo también es mexicano. Ella no tenía un permiso de residencia y también estaban como pareja de hecho. Y les pasó lo mismo que a nosotros. Ellos no pudieron hacer reunificación familiar como pareja de hecho. Ellos tomaron la decisión de casarse aquí en la Embajada de México en Alemania, pero como ya les había comentado antes, ella no tenía ningún permiso de residencia aquí. Entonces, le tocó regresar a México para hacer todos sus trámites en la Embajada de Alemania en México. Yo que me acuerdo, su trámite tardó entre 3 meses y después ya pudo regresar a Alemania con su visa de reunificación familiar. Entonces, en resumen, si tú ya tienes un permiso de residencia válido aquí en Alemania y decides casarte, ya no es necesario que regreses a tu país para hacer todo el trámite de la visa de reunificación familiar. Simplemente haces tu cita y después vas a la oficina de extranjería y bueno, haces tu cambio de visa. Pero si tú entras a Alemania como turista y vienes con el objetivo de casarte, lamento decirte que no vas a poder hacer un cambio de visa. Puedes casarte aquí en Alemania, pero es obligatorio que regreses a tu país para hacer el trámite de reunificación familiar desde tu país de origen. Sí he escuchado algunos casos que como turista puedes hacer un cambio de visa de reunificación familiar, pero realmente son casos muy específicos y con muchas condiciones. Por regla general, es obligatorio regresar a tu país. Y ahora sí, ¿cuáles son los documentos que necesitas para tu visa de reunificación familiar? Pasaporte de ambos y permiso de residencia después del formulario de solicitud de reunificación familiar. En algunos casos piden un nivel de alemán A1, pero en mi caso nunca me lo pidieron. Contrato de trabajo de tu esposo o de tu esposa que ya reside aquí en Alemania y sus 3 últimas nóminas de pago. También te van a pedir el contrato de arrendamiento del departamento donde van a vivir, tu acta de matrimonio y si no te casaste en Alemania tiene que estar apostillada. Y por último, realizar el pago de la visa. Y así llegamos al final de este video. Yo sé que el tema de las visas aquí en Alemania puede ser un dolor de cabeza y muchas veces vemos el panorama muy gris. Pero el mejor consejo que te puedo dar si es que estás por iniciar el de tu visa o ya estás en este proceso es tener muchísima paciencia. Yo sé que muchas veces esto se puede llegar a complicar, pero siempre existen recursos legales que te van a permitir tener tu vida en este país. Otra cosa que me gustaría decirles es que muchas de las decisiones que se tomen para tu visa van a depender de la gente que lleve tu caso. Y aunque suene injusto, es la realidad del sistema. Así que la paciencia no solo ayuda, es una necesidad. Y ahora sí, llegamos al fin. Si te gustó este video y es útil para ti, dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos la próxima. Bye.